Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de FC Salud de Laboratorios FC, un espacio creado para todos ustedes en donde todas las semanas tenemos a diferentes especialistas del área de la salud para conocer sobre diferentes patologías. Hoy acá en nuestras oficinas, en nuestro estudio, tenemos al doctor Tomás Machado, que es especialista en urología, y vamos a estar conversando sobre un tema bastante controversial: la disfunción eréctil. Así que yo no voy a hablar tanto, yo voy a irme al otro lado del estudio directamente con el doctor Carlos Lezama, que ya se encuentra con el doctor Tomás Machado para hablar sobre este tema. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro FC Salud de los jueves. Hoy es jueves. Estaba oyendo, Gerardo, gracias por tu presentación de que controversial. Yo diría no controversial, un tema curioso para los caballeros, inclusive para las damas, porque la disfunción eréctil es algo que se ha puesto muy de moda, muy en boga a raíz de que han salido algunos medicamentos que sirven para que esa disfunción eréctil se reverse, se mejore, se ayude. Hoy tenemos un especialista, urólogo, como lo presentó Gerardo, que es el doctor Machado, Tomás Machado. Bienvenido, Tomás, a nuestro FC Salud de Laboratorios FC. Y como siempre lo digo, yo no soy el entrevistado lo tengo aquí al lado. De alguna manera vamos a darte la bienvenida, y la bienvenida a los FC videntes. Ese es un nuevo término que le vamos a poner. No son televidentes, no son fonovidentes, son FC videntes. Bienvenidos, FC videntes, a su FC Salud de los jueves. Tomás, bienvenido. A ver, de verdad que para mí es un placer estar acá. Muchísimas gracias por la invitación de FC Pharma. Cuando me contactaron inicialmente y me plantearon este tipo de entrevistas, este tipo de live, para mí siempre es un placer llevar información, llevar educación, porque parte de lo que es como intención y como principio es que si nosotros mejoramos nuestra cultura, mejoramos nuestra conciencia, podemos mejorar nuestra salud. Y creo que parte de lo que tenemos que hacer es sobre estos, digamos, estos ítems, estos puntos donde podemos mejorar la educación de nuestros pacientes. Qué bueno, siempre la intención de FC como laboratorio no es vender nada más que productos farmacéuticos, es llevarle salud a todo el que está allá atrás, oyéndonos, bien sea como paciente, bien sea como persona que no esté enferma, gracias a Dios, o hasta los mismos colegas nuestros que de alguna manera se unen a nosotros en esta información, porque lo importante es que usted tenga su salud muy bien, su bienestar, su salud mental, su salud física, que se encuentre en el estado ideal que uno quiere estar, contento, feliz, sin ninguna enfermedad, y eso lo logra uno cuando uno toma la decisión de ser. Bueno, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar de ese tema no controversial, Gerardo, sino bien interesante, y vamos a sacar de dudas a muchas personas, a muchos caballeros que a lo mejor no saben qué es. La primera pregunta, entramos como siempre a definir cuál es el tema. Tomás, ¿a qué llamamos disfunción eréctil? Sí, es interesante que cuando hablamos de disfunción eréctil, quizás antes de entrar en el concepto, es una de las patologías más frecuentes que vemos en nuestra consulta. Y es preocupante cada vez que vemos más pacientes jóvenes que consultan por problemas de disfunción eréctil, ¿sí? Entonces, cuando nosotros definimos la disfunción eréctil, hay que mencionar que es la incapacidad para mantener una erección, y que esta incapacidad de alguna forma se puede presentar bien sea en cualquier momento de la relación sexual, o inclusive que impida el inicio de una actividad sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente puede tener cero de erección o pérdida de la erección durante el acto sexual. Entonces es importante considerar que tanto la pérdida durante el acto sexual también es considerado como el concepto de disfunción eréctil. Eso es un fracaso en el camino. Sí, lamentablemente sí, y eso es parte quizás de lo que más lleva al paciente a la consulta, ¿sí? La ansiedad, la angustia, muchas veces la presión de su pareja por el hecho de que está fallando durante el acto sexual. Porque no cumple. No cumple, es así. Sí. Me imagino que, bueno, tú como especialista debes haber leído mucho, y ¿existe alguna estadística, existe una prevalencia, una incidencia de cuántos se enferman, cuántas personas sufren de esto, el grupo etario, ese tipo de información? Sí, es interesante ver que se maneja que desde aproximadamente los 45-50 años comienza a producirse
mayor incidencia de este tipo de problemas, y que se calcula que el 50% de los hombres en algún momento de su vida va a tener un problema de disfunción eréctil. Entonces es una patología que realmente es bien importante. Sí, ¿no? Y el número alto. Sí, y como mencioné, cada vez se está viendo más en pacientes jóvenes, y es parte de lo que quiero conversar, de cuáles son esas causas que en el paciente joven nos pueden estar trayendo la disfunción eréctil, ¿sí? Es importante mencionar que es un problema que al final empieza en el hombre, pero que al final termina en la pareja, porque también son las parejas las que están consultando. Mire, doctor, mi esposo, mi pareja está sufriendo disfunción eréctil, ¿qué podemos hacer? Y cuando se involucra la pareja, digamos que los resultados y el beneficio es mucho mayor. Ok, ya tenemos el concepto, ya tenemos la edad más o menos a la que debe empezar uno a quizás sufrir de este problema. La pareja está involucrada, si usted tiene a su pareja al lado o hay alguna persona, dama, que quiere escuchar esto, por favor invítela. Es importante lo que va a oír, porque no es un problema eterno, no es un problema malo, es un problema simplemente de asistir al médico especialista y entendido de esta materia. Dentro del grupo de urólogos hay médicos dedicados específicamente a la disfunción eréctil para que lo oriente y le diga qué hacer. El que le diga qué hacer es ese paciente que llegó, o esa señora que llegó, o esa pareja que llegó a donde Tomás y le dijo: doctor, el señor no cumple conmigo. O el hombre viene llorando, frustrado porque no cumplí con mi pareja. ¿Cómo procede esto allí? Es decir, me imagino que hay acciones, primero, de hablar con el grupo, de hacer de psiquiatra. Luego entra el médico urólogo y debe hacer una serie de procesos para llegar a un diagnóstico. Más o menos, Sí. ¿cómo es esa mecánica? Eso es correcto. Inicialmente nosotros tenemos que ir interrogando mucho lo que es la parte emocional del contexto de la disfunción eréctil, ¿sí? Obviamente, cuando estamos hablando de un problema de erección, como les mencioné, estamos hablando también de un problema en la relación de pareja. Y esto atañe muchas situaciones donde el espacio emocional, el espacio psicológico también van produciendo una serie de alteraciones, ¿sí? ¿Cuáles son estos tipos de situaciones? Uno, ansiedad. Dos, que cada vez hay mayor distanciamiento de la pareja. Tres, cada vez hay mayor conflicto, porque de alguna forma empiezan a sentir que pueden haber quizás situaciones externas, una tercera pareja, una tercera persona en la relación de pareja, y hay que ir viendo cómo están pasando estas situaciones, ¿sí? Cuando ya nosotros conversamos lo que es la parte emocional, lo que es la parte psicológica, indudablemente tenemos que empezar a buscar cuáles son esos factores de riesgo que pueden estar influenciando o la aparición de este tipo de patologías, ¿sí? Y luego vamos al examen físico, donde vamos a buscar si hay alguna patología asociada a este tipo de entidades. Patologías, no me voy a meter todavía con patologías, pero fíjense ustedes que se habla de la ansiedad, del estrés, de la condición. Inmediatamente empieza la sospecha de que hay segundo frente. Pero no es tan así. El problema está en que en este mundo que estamos viviendo hoy, la ansiedad, el estrés, las situaciones de incapacidad de resolver cosas porque no está en nuestras manos, trae un cambio psíquico y físico y se refleja en las emociones. Y la disfunción eréctil necesita uno tener una erección porque existen estímulos y esos estímulos se pierden. Es así. Ok, ¿qué exámenes, antes de llegar a la patología que puede estar asociada, qué exámenes le practicas tú a este paciente para poder llegar a la conclusión de que tiene una disfunción? A ver, si quieres, antes de que me mencionaste el punto de las emociones, yo quisiera recalcar que una de las cosas que se está estudiando cada vez más, y no solamente en el caso de las erecciones, sino en el caso de muchas enfermedades, es la asociación que tiene que ver con las emociones, ¿sí? Y hay una entidad que se llama la neurociencia, que nos explica cómo las hormonas, cómo la secreción de sustancias puede de alguna forma conllevar a que se produzca en algún momento una entidad clínica o una enfermedad, ¿sí? Y en el caso de las erecciones no se escapa de esto. Entonces, tiene un componente emocional bien importante. Yo siempre le digo a mis pacientes que, digamos, cuando nosotros empezamos a liberar estas hormonas del estrés, que son el cortisol y la adrenalina, digamos que estamos yendo en dirección totalmente contraria de lo que es una buena erección, ¿sí? Nosotros, cuando estamos estresados, no podemos tener buenas erecciones.
Y esto ocurre fundamentalmente porque estas hormonas lo que van es a, digamos, exactamente, a contraer los vasos sanguíneos y van a llevar a que la sangre vaya a otros sitios. Ahora, ¿el estrés es bueno o el estrés es malo? El estrés de forma aguda nos va a liberar de una situación de emergencia. Pero cuando estamos condicionando el estrés crónico, donde de alguna forma estamos manteniendo en el tiempo niveles de cortisol y de adrenalina, estamos condicionando el cuerpo a una situación totalmente diferente. Y esa situación totalmente diferente va a llevar a que el cuerpo reaccione de una forma diferente. Cuando nosotros estamos en alerta, probablemente las erecciones no existen. Claro. El cuerpo no está diseñado para nosotros tener erecciones cuando estamos estresados, sino cuando estamos relajados, cuando estamos disfrutando de una situación placentera. Entonces, parte de lo que es importante para diseñar una buena estrategia de disfunción eréctil, para la función eréctil, perdón, es tener situaciones de relajación, situaciones de, digamos, de serenidad. Me voy un punto atrás para ayudar a nuestros FC videntes, porque tú hablas del cortisol y adrenalina y son esas hormonas que uno, o esas sustancias que uno saca, para que lo entienda la gente, son mediadores químicos, son sustancias que uno saca para poner al ser humano en alerta, en defensa, ¿no? Como yo estoy estresado, como tengo una preocupación, como hay algo, yo me quiero defender de eso, que me da miedo, que me asusta. Y se agrega estas sustancias que producen vasoconstricción, las arterias hacen esto. Resulta que para yo obtener una erección, mis elementos anatómicos del pene, que son los cuerpos cavernosos y esponjosos, se llenan de sangre para hacer que el pene se ponga erecto, para tener la erección. Por supuesto, si yo tengo una vasoconstricción, a mí no me va a llegar sangre allí. Y es uno de los elementos por los cuales no tengo erección y no hay una disfunción eréctil. Es decir, algo no me está funcionando bien en la erección. Y es producto de esa emocionalidad de la cual está hablando Tomás. Ok, estamos ya hablando casi que de psiquiatra. Pero vámonos para el problema masculino que tenemos. Ok. Mi pregunta anterior. Ya tengo ese paciente que llegó ahí con su problema, con su pareja, solo, acompañado, con angustia. Tengo problemas. Yo no llego a tener una función sexual completa con mi pareja. Tengo disfunción eréctil. ¿Cómo lo diagnosticas? Sí, inicialmente, obviamente el interrogatorio te va a funcionar para, digamos, hacer el diagnóstico. Doctor, no estoy funcionando. Doctor, cuando tengo la erección no me permite la penetración. Doctor, durante la penetración la pierdo y no me permite eyacular. Ya de alguna forma uno empieza a hacer el diagnóstico, y no solamente el diagnóstico, te permite también, digamos, poder diseñar tu plan de trabajo y poder también decir la gravedad del problema. No es lo mismo el paciente que de alguna forma tiene erección, tiene penetración, pero que la pierde en el camino, al paciente que no tiene ningún tipo de erecciones. Son pacientes que son totalmente diferentes y que en el contexto de la evaluación son pacientes totalmente diferentes. ¿Sí? Cuando uno habla del interrogatorio, también nos va a orientar cuáles son esos factores o esas causas que podemos de alguna forma ir diagnosticando, y tenemos que hablar que el 70% de las causas, como habíamos mencionado previo, son emocionales y tienen mucho que ver con esto que mencionábamos: el estrés, la ansiedad, digamos, los estados depresivos, los conflictos de pareja. Pero también hay un porcentaje, digamos, del 30% que tiene mucho que ver con factores tipo orgánicos, y eso es parte de lo que tenemos que interrogar cuando el paciente nos consulta. Si el paciente de alguna forma sufre de algún tipo de patología, bien sea diabetes, donde hay una elevación de azúcar en sangre, o tiene un problema de colesterol y triglicéridos, una hipercolesterolemia, eso también puede condicionar, digamos, algún trastorno que exactamente provoca una aterosclerosis a nivel vascular y condicione que menos sangre vaya al pene. También todo lo que tenga que ver con problemas hormonales, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, también puede condicionar este tipo de alteraciones. Si el paciente tiene alguna enfermedad mental, o inclusive si el paciente ya tiene una enfermedad cardíaca, ¿sí? O ya un proceso de aterosclerosis, bien sea un aneurisma abdominal que estén estudiando, todo eso de alguna forma también va a condicionar problemas de disfunción eréctil. Entonces, parte del interrogatorio también es ir dirigido a alguna serie de estas entidades para saber dónde tenemos que, digamos, hacer el tratamiento. Tengo una acotación y una pregunta. La acotación es: dése cuenta que si usted tiene disfunción eréctil, sospeche de que a lo mejor no lo sabe y alguna de estas enfermedades está ya encaminada. Es así. Por lo menos cardiovascular seguramente está caminando, porque es un problema de llenado arterial de sangre, y si mi sangre no está llegando allí es porque probablemente está obstruido algo.
si está obstruido ahí, puede estar obstruido aquí, puede estar obstruido aquí. Y acuérdense que primera causa, tercera causa de muerte en el país. Esa era la acotación, la pregunta. Cuando nosotros en la industria farmacéutica tenemos como que un listado de cuáles son los productos más vendidos a los menos vendidos. Y uno encuentra que uno pareciera que dijera, bueno, pero Venezuela está llena de deprimidos y ansiosos, porque son los dos productos que uno más encuentra, antidepresivo y ansiolítico. Y es un problema de emocionalidad. Si ese paciente está tomando algunos productos, ¿tiene alguna consecuencia? Sí, tal cual. Dentro de las causas o factores de riesgo de disfunción eréctil está el consumo de medicamentos para la depresión y el consumo de medicamentos para la ansiedad. Okay. Es importante interrogar porque quizás ahí tenemos que empezar a jugar o tenemos que empezar a hacer un plus con el psiquiatra que le está indicando el producto y manifestarle que para el paciente el tema de disfunción eréctil es un tema que de alguna forma lo está preocupando y que puede estar asociado también al problema de depresión. Sí, entonces, cuidado, es evidente que existe la costumbre de lo que hablábamos el martes pasado de la automedicación. Si usted está deprimido, búsquele la solución por otro lado, pero los medicamentos, si no se saben tomar, pueden llegar a causar una disfunción eréctil. Ok, tenemos al paciente ya con disfunción eréctil, fue con la pareja, o sea, tenemos la emocionalidad, lo interrogamos. ¿Le hiciste algún examen, no sé, de laboratorio o algún tipo de examen? Sí, bueno, aparte de lo que conversamos inicialmente, es importante solicitar a ver cómo están los niveles de glicemia en sangre, cómo están los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Y un punto importante que hay que empezar a interrogar es cómo están los niveles de testosterona total y libre. Es una hormona, la testosterona es una hormona fundamental en el hombre porque es lo que permite tener el deseo sexual, es lo que permite tener buenas erecciones, es lo que permite también ese deseo de realizar actividades físicas. Parte de lo que tenemos que interrogar es cómo está el deseo sexual, cómo está la libido, cómo está el deseo inclusive de hacer alguna otra actividad, porque ahí podemos empezar a evaluar bien si esos estados, inclusive esos estados de depresión, pueden estar asociados quizás a un problema hormonal y ahí tenemos que empezar a trabajar con el tema de los niveles de testosterona. Ok, entonces, ¿tacto? Sí, bueno, el tacto... Sí, porque entonces están preguntando, los caballeros que están allá atrás, le huyen muchas veces a ir al médico con disfunción porque me va a hacer un tacto. Sí, es importantísimo hacer el tacto. El 30% de los pacientes con disfunción eréctil tienen asociado un problema prostático. Sí. Y obviamente cuando nosotros tenemos esos 45, 50 años donde ya están asociando ambas enfermedades, obviamente tenemos que diagnosticar tanto una como la otra. Y aparte es importante también evaluar, porque el paciente que te orina mal es un paciente que también tiene mala erección. Cuando empezamos el tratamiento, la terapéutica, tenemos que manejar tanto el problema prostático como el problema de disfunción eréctil, ¿sí? Porque de alguna forma se van a condicionar para el diagnóstico. Ok. ¿Alguna otra causa que te acuerdes? Sí, hay un factor importante que son estas pacientes que tienen enfermedades medulares. ¿Sí? Okay. Todo lo que tenga que ver con enfermedades, bien sea por lesiones completas, son pacientes que de alguna forma hay que manejarlo de forma diferente, son pacientes que van a la consulta porque desean, digamos, tener elecciones que de alguna forma sean efectivas y un paciente que hay que trabajar de una forma totalmente diferente. Pero es un paciente que hay que considerar porque está dentro del contexto. Ok. Drogas, cigarrillo, tabaco. Sí, eso lo manejamos más también como factores de riesgo. Es interesante ver cómo muchos pacientes y pacientes jóvenes están en el contexto del consumo de drogas ilícitas y estos pacientes de alguna forma también están condicionando por esos procesos de ansiedad, por esos procesos de estrés, todo lo que tenga que ver con disfunción eréctil. El paciente que fuma, también por el efecto a nivel de aterosclerosis, también va a condicionar que vaya menor sangre al pene y digamos que todos estos pacientes que de alguna forma no hacen ningún tipo de actividad física, también les condiciona disminución en su actividad sexual. Tú estás hablando y yo tengo que reírme porque la mayoría de las patologías en el ser humano terminan teniendo como que el mismo sitio, ¿no? Si usted fuma, siempre lo haré y lo tendré en cada sitio. Si usted fuma, deje el cigarrillo, está atentando contra su vida y la de sus seres queridos. Y puede tener disfunción eréctil gracias a que es fumador. Y la otra cosa es que si usted no hace ejercicio, si usted no come bien, si usted no duerme bien, si usted no se controla ciertas enfermedades como la diabetes, el colesterol alto, la hipertensión y todo,
puede tener problemas porque el pajarito puede morir y va a tener problemas con su pareja. No vuela. Sí, y cuando tiene problemas con su pareja, wow, la vida se transforma, es otra. Es decir, y la consecuencia puede llegar hasta las personas más cercanas, los hijos o con alguien que uno vive. ¿Qué tratamiento le podemos dar a ese paciente? Sí, inicialmente un punto importante quizás que no mencioné en el tema del diagnóstico es que algunos pacientes tienen un componente que no solamente es un componente arterial, sino un componente venoso. ¿Sí? Y ahí es donde entra en juego la utilización del ecodoppler de pene. Okay. ¿Cómo se utiliza el ecodoppler de pene? Hay que utilizar una sustancia que de alguna forma va a condicionar la presencia de una erección durante el momento del estudio, y el ecografista, el radiólogo, va a hacer un eco que en este caso va a medir no solamente el flujo sanguíneo a través de la arteria, sino va a medir también la impedancia a nivel o la resistencia a nivel de la vena. Sí, y hay una condición que se llama fuga venosa. Sí. Sí, la fuga venosa quiere decir que en el momento de la erección hay una serie de cantidad de sangre que está saliendo, sí, porque durante el proceso de erección digamos, todos los sistemas venosos se colapsan para que la erección se mantenga. Claro. Muchos de estos pacientes que de alguna forma tienen erecciones, pero que la van perdiendo en el tiempo, puede ser parte de un diagnóstico de lo que se llama fuga venosa. Y el ecodoppler de pene nos va a permitir hacer ese diagnóstico. Y al hacer ese diagnóstico nos va a permitir manejar una terapéutica mejor. ¿Sí? Qué maravilla. Bueno, me devuelvo a la pregunta. Tratamiento. Sí. Es decir, ¿qué tratamiento? Y veámoslo desde el punto de vista tratamiento no farmacológico, tratamiento farmacológico. Y a lo mejor puedan que metamos otro tipo de tratamiento que puede ser fitoterapia o alguna cosa de esta. Sí. Veamos que El contexto. es un contexto en el cual yo tengo que tomar en cuenta no solamente la terapia que le pone el urólogo, sino terapias concomitantes, porque Sí. estamos hablando de emocionalidad, Eso a lo es mejor un correcto. psiquiatra Sí. o algún Sí. otro tipo de especialista tiene que entrar. Es importante mencionar que, como habíamos dicho, el 70% de los pacientes de alguna forma ya tienen un componente emocional. Eso no quiere decir que el paciente que sea con una condición orgánica no tiene el componente emocional. De alguna forma ya está angustiado, ya está ansioso, ¿sí? Y parte digamos, de la nueva visión del urólogo es que tiene que manejar ambos componentes. Tiene que manejar no solamente la parte orgánica, sino que también tiene que manejar la emocionalidad. Hay que conversar con el paciente, hay que saber cómo se está sintiendo. Hay que empezar a darle herramientas, no solamente desde la visión médica, sino también desde la visión emocional, de cómo bajar la ansiedad en el momento del acto sexual, cómo poder manejar digamos, la situación que le está generando. Ahora, cuando de alguna forma ya empezamos a diagnosticar que hay una situación, obviamente hay que empezar a corregir si hay la glicemia elevada, si hay el colesterol elevado, si hay, digamos, algún tipo de suplemento hormonal que tenemos que indicar, y quizás también aquí tenemos que ir de la mano, bien sea con el internista, con el cardiólogo. Es importante mencionar que muchas veces el tratamiento para la hipertensión puede estar recondicionando en algunos hombres disfunción eréctil, y hay que conversar no solamente con el cardiólogo para ver si hay que hacer alguna modificación o algún tipo de cambio en el tratamiento para mejorar las erecciones. Ahora, dentro de la línea directa del tratamiento para la disfunción eréctil, obviamente está la línea del tratamiento oral, y ya se ha utilizado desde hace aproximadamente unos 20 años lo que es la terapia, ¿sí? Que son inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, donde quizás hay 3 productos bien importantes, que es el sildenafil, el varalafil y el tadalafilo, donde tienen sus indicaciones en tipo de pacientes, ¿sí? Hay tipos de pacientes donde se le indica de forma a demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que se le puede indicar 2 horas antes, 1 hora antes del acto sexual, o ya inclusive está dado lo que es una terapia diaria. El concepto de la terapia diaria es porque de alguna forma vamos a hacer una rehabilitación vascular del pene, donde vamos a mejorar la vasculatura diariamente del pene para condicionar que la erección se mantenga y sea cada vez más favorable. Pero, como digo, hay que individualizar el paciente, hay que crear, digamos, ese contexto de la situación del paciente para indicar su tratamiento adecuado, ¿sí? Fíjate que, oye, qué buena aplicación, y me voy a ir entonces a algo que tú vas hablando y yo me voy haciendo preguntas como que si estuviera de aquel lado. Y no sé si hay preguntas porque está el faro verde del estudio de al lado que se prende y se apaga, pero me da un segundo que me faltan algunas preguntas por hacer. Tadalafilo, sobre todo tadalafilo y sildenafil.
Ese es otro de esos productos que cuando uno ve la lista de productos que se venden en el país, parece que la disfunción eréctil la tienen todos los hombres de Venezuela. O sea, si hay 32 millones de habitantes aquí, 16 millones de hombres, hasta los que no han nacido, tienen disfunción, porque son productos que se venden mucho. Lo que pasa es que aquí en Venezuela aparte se venden sin prescripción. Exacto, estamos hablando de nuestro país, Sí. donde la automedicación y la compra sin récipe, Es correcto. o algo de lo que nosotros venimos hablando, la violación del récipe en el punto de venta, traen como consecuencia de que se convirtió en un producto, sobre todo estos productos, Tadalafil y Sildenafil, sobre todo el Sildenafil, que se compra como que si yo estuviera comprando, no sé, caramelitos para el aliento, o productos para la acidez que son suaves, pues, pero no producen mayor efecto secundario. Yo creo que debe haber alguna historia sobre esto, no debe tomarse así porque se me ocurrió. Sí. O sea, ¿cuál es tu opinión al respecto A ver, de esa conducta que toman Sí. ahora, sobre todo jóvenes? Sí, comparto completamente la opinión. Te explico varias cosas que veo en los pacientes. Si nosotros tenemos pacientes que de alguna forma tienen tensión alta, tienen hiperglicemia, tienen colesterol alto, y aparte le vamos a indicar un producto para mejorar la tensión, ¿qué va a hacer con las otras tres condiciones? No lo va a trabajar, ¿sí? No lo va a mejorar. ¿Qué tenemos que hacer inicialmente? Mejorar la tensión, mejorar la glicemia, mejorar el colesterol. Si hay un proceso de ansiedad, un proceso depresivo, hay que tratar la base. No estamos haciendo nada manejando un producto que sabemos que va a mejorar la erección, pero que no estamos manejando la enfermedad de base. O sea, no estamos condicionando realmente un bienestar en el paciente, no estamos mejorando realmente la situación de base. Lo que estamos es mejorando una situación puntual. Y tratando la consecuencia y no el problema. Y no la causa, es correcto. ¿Sí? Entonces, al final estamos siendo un poco irresponsables. Con el punto de los pacientes jóvenes, es un punto bien alarmante. Cada vez veo más en las consultas, cada vez veo más, no solamente en las preguntas que hacen digamos, en las redes sociales, de que tengo 25 años, estoy tomando, digamos, ya productos y ya no me están haciendo efecto. Y yo les planteo muchas veces si anteriormente tenían una erección del 100% y se toman uno de estos medicamentos que quieren tener una erección del 120, del 150%, eso no existe. Entonces lo que hacemos es una adicción psicológica a un producto que no le va a mejorar realmente la erección. Y si tenemos algún problema de base, tenemos que corregir el problema de base. Una de las cosas que habíamos mencionado antes, la disfunción eréctil es un predictor de enfermedad cardiovascular. Entonces, si nosotros estamos teniendo un problema de erecciones, estamos condicionando que de alguna forma en 5 a 10 años podemos tener una enfermedad más severa. ¿Qué es lo ideal? Vamos a consultar al médico, vamos a consultar al urologo, cuál es la base de esta situación para poderla trabajar y crear bienestar, no solamente en tu relación personal, sino en tu relación de pareja. Sí, al final del camino, estos productos, que son productos que actúan sobre una enzima, que es la fosfodiesterasa, están indicados cuando hay enfermedad. Ellos van a ser efectivos cuando usted está enfermo. Pero una persona, un joven, es que lo preocupante es que uno ve muchachos de 20, 25 años, que van a tener una salida, una noche de diversión y todo lo demás, y piensan que por tomarse, y se llevan día 2 y día 3 tableticas, claro, en el bolsillo, porque entonces, 1, 2 y 3. Primero se está sobredosificando, segundo está perdiendo el dinero, tercero no lo va a hacer más potente, ni más grande, ni nada, porque es lo que dice el doctor Machado, es decir, si usted tiene una erección del 100%, por tomarse esto no va a tener una de 200%, ni lo va a hacer más hombre, ni lo va a hacer, ni lo van a querer más, porque usted, como macho, decir, yo me tomé la tabletita. Y eso es con el del sildenafil, el que tiene una farmacocinética rápida, es decir, su tiempo de vida útil dentro del cuerpo es muy violento. Pero el tadalafilo tiene 36 son productos que tienen larga duración. Está diciendo un efecto, todos los medicamentos tienen un efecto secundario, y este va a producir un efecto secundario no de un ratico, sino de 36 horas. Sí. De 36 horas. Y si a mí se me ocurre tener una secuencia de este producto sin necesitarlo, yo estoy primero dándome un efecto secundario, segundo no me voy a hacer más hombre, ni voy a ser Superman, ni me voy a convertir en Iron Man, ni nada de eso. Y la otra cosa es que para futuro usted está enmascarando a lo mejor una enfermedad cardiovascular, o está dejando de
o quitándose herramientas que en un futuro a lo mejor el urólogo va a tener que utilizar con usted y ya a usted no le funciona. Porque el cuerpo es sabio, el cuerpo sabe lo que hace. Entonces, consejo, no es un caramelo que me estoy tomando, es un producto que lo usa un especialista para una enfermedad determinada o con un criterio terapéutico para conseguir una consecuencia positiva del paciente. Porque, por ejemplo, pacientes que tienen hiperplasia prostática, también se utilizan este tipo de medicamentos, no siendo directo como producto actual, pero va a coadyuvar, a ayudar a la mejoría en hiperplasia. Una terapia dual. Es una terapia dual. Yo no sé si tengo preguntas del otro lado, puedo seguir, porque las luces me tienen loco, deben tener como 1 millón de preguntas. Yo sabía que no era controversial, sino curioso. Pero si tuviéramos que darle un consejo a este tipo de personas, aparte de qué cambios tengo que hacer, y hablamos del farmacológico, qué cambios tengo que hacer yo no farmacológico, o existe alguna fitoterapia, no lo sé. Sí, mira, actualmente en el mercado, y yo creo que es parte quizás del cambio de cultura, cambio de educación, cada vez se están implementando más y cada vez en el mercado más productos naturales que yo creo que son, digamos, que tienen una gran herramienta. Está la utilización cada vez más de, digamos, el ginseng como un producto que mejora el metabolismo, el té verde que de alguna forma puede mejorar también el metabolismo, también el té de maca. He revisado mucho sobre la literatura y de alguna forma parece que tiene un buen efecto sobre el nivel de las erecciones. ¿Qué ocurre? Y vamos a lo mismo, que es inicialmente lo ideal, consultar al médico y que de alguna forma el médico que también puede involucrar este tipo de medicación en los pacientes o este tipo de, digamos, de recomendación en los pacientes. Una de las cosas que yo les digo a los pacientes, que mucha gente piensa, es que a los 50 años que empiezan a producir este tipo de enfermedades. Pero ¿qué ocurre? Es que ya a los 50 años no hacemos ejercicio, ya a los 50 años no nos preocupamos por la alimentación, y a los 50 años quizás estamos con el estrés de que, oye, ya las erecciones no lo van a hacer igual, y eso empieza a sumar condición, ¿sí? Ahora, si nosotros de alguna forma desde los 30, 35 años comenzamos a tener una vida preventiva para que a los 50 años tengamos una mejor condición de salud, va a ser totalmente diferente. Entonces, mis recomendaciones obviamente no son que empecemos a hacer cambios en el hábito de vida a los 50 años, sino que lo empecemos a hacer a los 35, a los 30 años, ¿sí? Qué bueno lo que estás diciendo, porque muchas veces en las conferencias, en las charlas que yo hablo de que el promedio de vida del venezolano son 80 años. La mitad de 80 años es 40. Correcto. O sea, de aquí de los 40 hacia acá yo voy en bajada, ya todo viene echándose a perder. Pero si yo tuve unos primeros 40 años agradables, excelentes, de ejercicio, de comer, sin drogas, sin cigarrillo, con hábitos alcohólicos moderados y sociales, con una lectura emocional de la vida agradable, dedicado a lo que uno tiene que estar, mis 40 segundos, claro, tienen que ser a lo mejor 50, le puedo dar más años, me puedo dar más años de vida, pero puedo darle más vida a mis años. Claro, es que los primeros años, los primeros 40 años son para invertirlos, Más nada. pero para obtener la ganancia en los otros 40 años. Y parte yo creo que de la educación que tenemos que implementar es eso. Exactamente. Sí, mejorar digamos, nuestro ejercicio, mejorar nuestra alimentación, que es un pilar importantísimo. Cada vez se habla más de la importancia de la alimentación. Sí. Entonces tenemos que empezar a cambiar esos hábitos. Qué bueno, yo creo que dentro de mi mente va rodando un live que tenemos que hacer con el equipo de producción, porque tenemos que hablar de las dietas, de cómo alimentarme, de cuáles son los nutrientes o los principios inmediatos de la vida que yo debo tener y cómo debo repartirlo, es decir, carbohidratos, lípidos y proteínas, y sobre las dietas. Yo quiero hacer algún live así, a lo mejor que como el que hicimos el martes pasado, que me tocó hablar con Gerardo de tú a tú, hablar sobre las dietas, porque aquí todo el mundo hace dieta. Sí, sí. O sea, aquí todo el mundo hace cosas que... Pero hace la dieta del vecino. O la de los puntos. ¿Cuántos puntos tienes tú? Y voy a hacer tus puntos. Y resulta que tú tienes tus puntos y yo tengo mis puntos. O el vecino tiene una condición diferente a la mía. Totalmente diferente. A lo mejor el vecino está en la bajada de los 40 y yo estoy en la subida de los 40. Es decir, y son dos metabolismos y dos cuerpos diferentes. Dos condiciones diferentes. Yo quiero dejarle a ustedes pensamiento acerca de no se automediquen.
Volvemos a eso de no se automediquen, que son palabras típicas de Gerardo cuando comienza y finaliza, creo que hoy no lo dijo, se le está olvidando, vamos a tener que regañarlo, pero es algo importante. Para eso hay un ser humano que estudió, que se entrenó, que hizo una experticia para poder ordenar a la persona sobre los tipos de enfermedades y enfermedades. Y como hablamos, hay millones de especialistas porque hay millones de enfermedades y existe un montón de productos farmacéuticos que cada uno tiene una razón, una condición, un tiempo. Y eso solo lo sabe el especialista. Y la idea es ir educando. Los faros verdes están andando. Ahora sí me tienen loco. Bueno, nos vamos detrás del estudio. Gerardo, adelante. Así es, doctor, aquí tenemos bastantes preguntas por acá con respecto a este tema, que yo decía que era algo controversial no para la sociedad, sino para la pareja, porque las parejas se pueden ver afectadas por este tema. Y en este momento nos hacen la siguiente pregunta, doctor. ¿Disfunción eréctil es lo mismo que eyaculación precoz? Que esto también es un tema que puede afectar a la pareja. No, a ver, cuando hablamos de disfunción eréctil, hablamos de incapacidad para tener una erección. El tema es que se confunde mucho porque el paciente que eyacula rápido quiere decir que va a perder la erección, ¿sí? Y es importante mencionar que muchas veces están los dos componentes. ¿Por qué? Porque el paciente es un paciente ansioso, es un paciente estresado, pero que hay que diferenciar. El paciente de la eyaculación rápida es que la eyaculación se presenta quizás en menos de 1 minuto e inclusive en menos de 2. Pero la erección es que muchos pacientes ni siquiera tienen el poder o la capacidad de tener una erección. Son dos cosas totalmente diferentes. Que pueden estar en el mismo paciente, sí, y que a veces hay que trabajarlo en conjunto, sí, pero que no son la misma situación. En una es porque me voy al minuto, en la otra es porque no llego ni al minuto. Aquí tenemos otra pregunta, doctor, y en ese caso, ¿cómo puedo saber que fue algo esporádico o es una señal de alarma y debo ir al médico? ¿Cómo saber esto? Sí, eso es importante esa pregunta, porque cuando uno habla del concepto real de disfunción eréctil, es una situación que se está prolongando en el tiempo. Es una situación que de alguna forma se está presentando de forma repetida en los últimos 6 meses. Cuando se te presenta una situación puntual donde tuviste un problema de disfunción eréctil, eso le puede ocurrir a un paciente a los 20, a los 30, a los 40, y a veces es muy frecuente en esa primera relación sexual con la primera pareja, con toda la situación. Y que hay que atañe obviamente el componente emocional que mencionamos, ¿sí? Es importante decirle a estos pacientes que uno de los factores que tiene que trabajar es la ansiedad e ir evaluando cómo es la situación en otros momentos, ¿sí? Si esto se está repitiendo, obviamente hay que consultar al especialista. Acá otro usuario nos pregunta, ¿por qué eyaculo sin presión y muy espeso? ¿Tengo algún problema? Es importante decir a ese paciente dependiendo de la edad. Sí, si es un paciente ya después de los 45 o 50 años, es importante mencionar que la eyaculación después de esta edad va disminuyendo, tanto en volumen como en la cantidad de los espermatozoides que se expulsan. Eso es una condición ya, digamos, del hombre. Entonces, también puede estar asociado a un problema prostático. Si hay una obstrucción también en la condición, digamos, ya tenemos síntomas de obstructivos urinarios, también va a haber síntomas obstructivos en el momento de la eyaculación. Claro. Y obviamente va a condicionar que quizás la eyaculación sea escasa o inclusive salga con dificultad. O que esté tan obstruido que hasta retrógrada. Es correcto, que hay una eyaculación retrógrada. Se va hacia la vejiga. Acá tenemos otra pregunta y nos dicen, doctor, ¿se puede considerar ejercicio pélvico la acción que durante el orine se suspende mediante una contracción por 3 segundos y nuevamente continuar orinando? Ok, muy bueno que hayan hecho esa pregunta. Los ejercicios de piso pélvico son ejercicios fundamentales para mejorar no solamente la erección, sino para mejorar el poder, mantener la erección y poder controlar la eyaculación. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes a los 20, a los 30, a los 40 años que empiecen a hacer ejercicios de rehabilitación de piso pélvico. El más conocido son los ejercicios de Kegel. Ahora, como un punto importante, les pido que no los hagan durante la micción. ¿Por qué? Porque la micción es un acto reflejo, donde va a haber una contracción de la vejiga y va a haber una relajación del esfínter. Si nosotros estamos condicionando justamente la activación del piso pélvico en ese momento, le estamos diciendo a la vejiga que se contrae en el momento que está tapada, o que está, condicionando un esfuerzo físico.
Entonces, de alguna forma estamos condicionando la vejiga a trabajar sobre una presión que no tiene que trabajar. Y ahí empiezan los desarreglos en este sistema de reflejo. El músculo detrusor empieza a tener cambios. Es correcto. Y esos cambios van a influenciar. Si es joven, quizá ahorita no, porque uno joven tiene toda la musculatura fuerte. Pero cuando esté más allá, esté más viejo, va a tener problemas de erección. Es así. Porque, bueno, hizo un ejercicio que no era debido. Por acá nos preguntan también, ¿el tamaño del pene tiene alguna relación con la difusión eréctil? O sea, ¿hay alguna relación? Y también nos preguntan el color de la eyaculación. O sea, dicen que está muy oscuro. Hay un tema ahí patológico también. Sí, a ver, con la primera pregunta. Obviamente, una de las cosas que condiciona, uno de los factores que condiciona el tamaño del pene son las buenas erecciones. Si nosotros tenemos una erección del 100%, el tamaño del pene va a ser mayor. Ahora, a medida que va condicionando la disminución del poder de las erecciones, también va condicionándose el tamaño del pene. Entonces ahí es un factor, o un factor de riesgo que podemos ir evaluando si sentimos que de alguna forma el pene ya se está reduciendo de tamaño, porque podemos empezar a hacer acciones. Ahora, con respecto a la coloración o al volumen, eso también tiene que ver mucho con el factor dietético. Si nosotros consumimos abundante líquido, si tenemos una dieta balanceada, el eyaculado va a ser mucho más abundante y va a tener un color diferente. Lo otro es que si tenemos mucho tiempo sin eyacular, también la coloración del eyaculado va a ser totalmente diferente. Una de las recomendaciones que cada vez se habla mucho más es que debemos tener eyaculaciones frecuentes para hacer una prevención del cáncer de próstata. En algunos estudios se recomienda tener por lo menos 21 eyaculaciones al mes. Quizás es un poco exagerado, pero quizás con 2 eyaculaciones a la semana va a permitir un efecto protector sobre la eyaculación, sobre la próstata. No vuelve loco, ¿vale? Sí. Por acá tenemos la última pregunta y nos dicen, doctor, tengo 40 años y siento que he perdido mi excitación. Además, cuando tengo una erección y comienza la penetración, automáticamente se debilita mi pene. ¿Cuál es el problema Sí, acá? un punto importante que acabas de mencionar. No te sientes igual de excitado, no te sientes con el mismo deseo sexual, son dos cosas diferentes al tema de las erecciones. Muchas veces hay que investigar ahí cómo está el tema hormonal, cómo está el tema, quizás todos estos componentes emocionales, cómo está la relación de pareja y digamos, eso puede estar influenciando el tema de digamos, la excitación, el libido o el deseo sexual. Obviamente, si no estamos en las mejores condiciones de excitación, nuestras erecciones no van a ser las mejores, ¿sí? Entonces eso puede condicionar que ya tengamos un factor de riesgo para enfermedades tipo disfunción eréctil. Depende de la pareja también. Claro. Hay que involucrar, obviamente, aunque se crea que esto es un problema para hombres, es un problema de pareja. Es un problema de pareja. El acto sexual es algo que tiene que ser un juego de dos. Es así. Y tiene que, en esa relación de juego de dos, se logran esas erecciones importantes, se logra el mantenimiento en el tiempo, la buena eyaculación. No es un acto, y llévense esto en la mente, es un acto hermoso, es un acto que lleva una condición de excitabilidad, de emocionalidad muy grande, y cuando no se lleva completo todos esos elementos, comienzan las disfunciones eréctiles, la pérdida de amor hacia la pareja, el pleito con la pareja, el hombre comienza, y es mal del hombre, condición masculina, entonces a buscarse otra pareja porque esta ya no me sirve, y se crea todo un rollo ya ni sencillamente porque el momento del acto sexual no se hizo bajo la rutina y claro, forma que tiene que hacer. Sí. Es importantísimo. Me gustó mucho algo que dijiste en la pregunta anterior, porque volvemos a lo mismo, 8 vasos diarios de agua. La de las 21 eyaculaciones, traten de que sea con la misma pareja, porque si no van a tener problema otra vez. No, y un punto importante quizás en esto que hablamos, también el componente de la masturbación, el componente de la pornografía. Cada vez he visto pacientes jóvenes que son adictos a la masturbación, que son adictos a la pornografía, y llega un punto donde caen en disfunción eréctil, porque Sí. se hacen, digamos, adictos a una situación que si no la tienen, entonces tienen fallo. Sí. Por acá tenemos otra pregunta, ya que mi equipo de producción me está pasando por acá las preguntas, y es la siguiente. ¿Operarse de la próstata es sinónimo de disfunción eréctil? A ver, doctor. Muy bien, es interesante esa pregunta. Si esa es la pregunta, la hacen siempre después que tú le dices, mira, hay que operarlo porque tiene una condición que amerita la cirugía. En el caso de la cirugía benigna de próstata, con hiperplasia prostática benigna,
ninguna cirugía condiciona que va digamos, a traer disfunción eréctil. Es más, si nosotros ya venimos con un trastorno tipo miccional, síntomas obstructivos, y de alguna forma lo estamos corrigiendo con la cirugía, eso también va a mejorar el tema de las erecciones. Ahora, en el tema de cirugía radical, que es condicionado por un problema prostático tipo cáncer de próstata, hay un porcentaje donde la cirugía puede llevar a una disfunción eréctil. Recuerden que cuando hacemos una prostatectomía radical, que es el nombre de la cirugía, vamos a trabajar muy cerca de las bandeletas neurovasculares, que son las que llevan digamos, esa sensibilidad y inervación al pene, y en algunos casos puede estar comprometido durante la cirugía, en otros casos es necesaria que digamos que tengamos que hacer la ablación de este tipo de bandeletas, y entonces eso sí va a condicionar que el paciente quede con una disfunción eréctil. Ahora, eso no quiere decir que esa disfunción eréctil sea permanente, porque parte de lo que no tocamos también, y es un punto quizás importante, es que también hay tratamiento quirúrgico de la disfunción eréctil, donde se pueden colocar dispositivos neumáticos, dispositivos vacíos, que pueden condicionar tener una erección de forma mecánica. Entonces es importante que también la gente sepa que tener disfunción eréctil por algún tipo de procedimiento radical no quiere decir que más nunca vamos a tener erección. Sí, yo voy a poner dos punticos que son sinérgicos con lo que está hablando Tomás. Uno, no toda cirugía es a cielo abierto, hay cirugías que son endoscópicas, y esas cirugías endoscópicas no van a interferir porque no están tocando esos nervios de los cuales está hablando Tomás. Esa es una. Y la otra, sí, en los tratamientos están esos tratamientos físicos, son chupones, son sustancias que hacen que la sangre venga al pene y produce una erección, por otro lado, y hay inyecciones. Sí, hay inyecciones, y también hay componentes, digamos, cirugías donde colocamos dispositivos a nivel de los cuerpos cavernosos y que se van a llenar a través de un dispositivo de bomba, y van a llenar estos dispositivos para tener una erección de forma artificial, pero que al final pueden ser placenteras para los pacientes. Y usted sigue con sus 21 eyaculaciones mensuales. Todavía nos queda por acá una pregunta que nos hace el doctor Pedro Rodríguez y nos dice: riesgo de usar inhibidores de fosfodiesterasa 5 sin indicación urológica. ¿Cuál es el riesgo, doctor? Sí, bueno, muchas gracias, Pedro. Pedro. Saludos. Realmente sí, realmente es un peligro. Hay digamos, una patología que se llama priapismo. El priapismo, cuando no está indicada la utilización de estos dispositivos, más en pacientes jóvenes, son esos pacientes que llegan a la emergencia con esas erecciones prolongadas, dolorosas, que de alguna forma pueden dañar los cuerpos cavernosos, y obviamente lo que va a producir es más daño que beneficio, ¿sí? Sin contar muchos pacientes que de alguna forma pueden tener enfermedades cardiovasculares silentes, y que la utilización de estos productos puede condicionar también otra serie de circunstancias. Sí, cuidado, por eso no se debe la gente automedicar, ni tampoco tomar esto como que si fueran unas pastillitas para el aliento, un chiclecito que me están tomando porque yo me voy a hacer más hombre. Ironman, hoy me toca hacer Ironman y las 21 las voy a hacer esta noche. No. ¿Tenemos más tiempo? Esta gente, no, se nos acabó el tiempo, nos vamos a despedir entonces. Muchísimas gracias, Tomás. Estás invitado para seguir en esto. En algún momento vienes así como Pedro, que está haciendo señas para venir. Cuando quieras, Pedro. Este es tu espacio, y todos los médicos que quieran venir nos pueden escribir a @fcpisofarma para comunicarse con nosotros y que quieren venir a FC Salud. Todos los evidentes, muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy. Tomás, tu despedida, tus coordenadas, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde está ese urólogo donde tengo que ir? Pedro, cuídate. No, siempre trabajamos en conjunto. A ver, siempre me pueden conseguir en mis redes sociales, @turólogo al día en Instagram, ahora tengo @turólogo al día en TikTok, donde doy puntos bien, digamos, bien puntuales sobre cualquier tipo de patologías. Cualquier cosita estamos a la orden, cualquier pregunta, comentario, que para mí es un placer responderlo. Estoy para ustedes, y parte de lo que quiero hacer es educarlos y crear conciencia. Muchísimas gracias por la invitación, fue un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, los paso con Gerardo. Nos vemos el martes. Así es, y hoy tuvimos muchísimas preguntas, inquietudes de parte de todos los seguidores que estaban conectados tanto en FC Pharma como en Tu Urólogo al Día. Estoy aquí entre los dos teléfonos
hablándole a todos ustedes porque, bueno, todas sus preguntas, todas sus dudas, las que no pudieron ser respondidas en este momento, en este live, por cuestiones de tiempo, serán respondidas en nuestras historias en @FCPisoPharma. La invitación todos los martes y jueves a las 2 de la tarde acá en su casa, FC Pharma, en FC Salud, un espacio creado para ustedes y para hacer algo muy importante, educar a cada uno de los venezolanos, de los pacientes, para que no hagan algo, como siempre lo decimos, automedicarse. Importante, digámosles no a la automedicación y digámosles sí a ir al experto, al médico que va a tratar cada una de nuestras patologías para cuidar nuestra salud. Nos vemos el próximo martes en esto que es FC Salud. Hasta luego.